Bogotá, una ciudad que guarda grandes secretos, historias sorprendentes. Sus calles, sus avenidas, muchas de sus construcciones dejan rastros invisibles del pasado. En la época actual, cientos de ciudadanos caminan a diario por estas calles sin conocer qué se esconde detrás de las casas y lotes que años atrás fueron testigos de la histeria, la melancolía y la locura de hombres y mujeres aislados de la sociedad. Y justamente a mis espaldas se encuentra el lugar donde funcionó el primer asilo de locas de Bogotá. Algunos vecinos y transeúntes señalan que por las noches todavía se escuchan algunos gritos. Pero, ¿qué le pudo haber pasado a estas mujeres en este lugar para que aún se escuchen los ecos del sufrimiento? En el centro histórico de Bogotá, en la primera mitad del siglo XX, existía un punto en el que la razón y la locura se encontraban. Un lugar donde las mujeres que no encajaban en la sociedad eran recluidas, olvidadas y muchas veces silenciadas. A raíz de esta información, nos preguntamos entonces quiénes eran estas mujeres, cómo era su cotidianidad, qué experiencias vivían tras esos muros. Para Luz Alexandra Garzón Ospina, profesora asociada e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Ciencias Humanas y Sociales y escritora del libro Las mujeres de ninguna parte, voces del asilo de locas de Bogotá, muchas de estas mujeres rompían con las típicas costumbres femeninas de aquel entonces. Algunas de estas mujeres que fueron llevadas al asilo rompían con el canon del ser mujer. ¿Cuál era ese canon en el contexto de la primera mitad del siglo XX? Una mujer para el hogar, para el cuidado de los hijos, del esposo, para los oficios domésticos, y encuentro un caso que me llama mucho la atención de la revisión que hice. Yo la nombré como Mariana Ponte, como un nombre fraguado por supuesto, y Mariana es llevada por su esposo al asilo. Y un poco en la queja que establece para llevarla, lo que expone es que se ve descuidada en su arreglo, pero también en el cuidado de sus hijos y en los oficios domésticos y en atenderlo a él. Mujeres que más allá de enfermedades mentales tenían una historia. Muchas de estas mujeres llegan con lo que conoceríamos como sufrimientos emocionales, sufrimientos psíquicos, ¿sabes? La muerte de un hijo, la muerte de un esposo, desbordadas por las tareas domésticas, y eso es más bien leído a comienzos del siglo XX como un síntoma. Por eso vas a encontrar en el libro cómo esas voces van transitando también por mostrar esa otra parte, ¿no? No solo que están con una enfermedad mental o son diagnosticadas o son personas o mujeres vistas como locas, sino también que son madres, hijas, esposas, hermanas que tienen una vida. Esta obra, editada conjuntamente entre la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia y escrita desde distintos registros provenientes de los relatos médico-clínicos, administrativos y personales de quienes experimentaron la evolución de la locura en la Bogotá entre 1930 y 1950, describe los duros tratamientos como la lobotomía o terapia de choque, solo por mencionar algunos, a los que estas mujeres eran sometidas. Todos estos tratamientos fueron primero en el asilo de locas y después fueron al asilo de locos. Yo creo que ahí hay un nivel clave para identificar que hubo una cierta experimentación. Yo lo sentía mientras revisaba las fuentes, mientras leía en qué consistían estos tratamientos. Un poco esta vasodilatación, este paso de corriente eléctrica, pues algunas morían ahí, ¿no? Porque digamos la corriente también generaba fracturas de columna, bueno, muchas cosas que llevaban a la muerte. Para entender más a fondo sobre estas enfermedades mentales es necesario conocer qué es la locura, los trastornos mentales y cómo pueden clasificarse. Lo que llaman locura, pues en realidad no es locura, sino que es una enfermedad, así como otro tipo de patologías como la hipertensión, como la diabetes, como haber sufrido de una enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades mentales que de pronto antes llamaban locura son patologías del cerebro, son patologías en donde se altera así la mente y se ven alteradas funciones cognitivas como el lenguaje, el pensamiento, el juicio de realidad, la capacidad para tomar decisiones. Acá podemos encontrar la depresión, el trastorno afectivo bipolar. También se clasifican, por ejemplo, la esquizofrenia. Antiguamente habían unas clasificaciones más extensas para la esquizofrenia, pero actualmente podemos encontrar la esquizofrenia simple y podemos encontrar también dentro de esta parte psicótica los trastornos psicóticos agudos que muy frecuentemente se generan actualmente por el consumo de sustancias psicoactivas. El asilo de locas de Bogotá era un lugar de silencio, pero también de gritos, de lágrimas y de resistencia.
Se ubicó en varias sedes cargadas de historia, sueños y pesadillas ocultas detrás de los ojos de estas mujeres. Uno de esos lugares, muy cerca de la Plaza de Bolívar, pasa desapercibido entre los bogotanos. No sabía. De por sí he recorrido por trabajo o bueno, por diligencias de esta zona y que es muy atractiva para todos, pero no tenía ni idea que funcionaba allí un asilo, no sabía. No, la verdad yo no sabía, nunca, y eso que soy nacido y criado acá en Bogotá, pero nunca escuché eso del asilo, nunca. No tenía conocimiento de que había existido un asilo y más psiquiátrico acá en la ciudad. Justamente aquí vinimos al caer la noche con Aida Valencia, clarividente reconocida por tener dones espirituales y escritora del libro Posesiones, testimonios y vivencias de cara a la oscuridad para descubrir más allá de este capítulo oscuro de la historia de Bogotá. Se siente mucho. Desde mi percepción, o sea, estamos en la calle, estamos en una esquina y al acercarme a este lugar o al tocar el lugar sentí unas ganas de llorar impresionantes, unas ganas de salir corriendo y me impacta que yo entregué el celular precisamente para que no haya interferencias con los equipos. Y con este está percibiendo energía acá y el K2 está marcando, mira, está llegando hasta rojo incluso. Cuando marca el verde es normal, desde el naranja hacia arriba es que hay presencia de entidades o de energías. Y los dos equipos están marcando justo donde yo estoy sintiendo muchísimo y es que acá de verdad estoy sintiendo, tengo una sensación de angustia, una sensación de ganas de llorar, de desespero, de salir corriendo. Al tocar esto acá, cuando yo toco, cuando yo empiezo a sentir, es la energía de muchas mujeres. Y acá sobre todo madres desesperadas, madres angustiadas, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero es como la sensación de una mujer totalmente devastada, angustiada, desesperada, e indefensa. Mira cómo hace. Ese dice que sí, uno sí, dos dicen no, entonces, y están marcando, o sea, están marcando los dos. Mira, está marcando todo el tiempo que sí, que lo que estoy diciendo es sí, es cierto. Pero acá sentí mucha angustia y eso que, aclaro, estoy afuera, no estoy adentro de la estructura, de la casa. Sí, es que efectivamente estamos pues en plena calle, vamos a caminar un poquito porque es que esta casa veo que aunque está en plena esquina, es grande, ¿cierto? Tiene varios espacios, pero bueno. O sea, esto es muy grande ahí adentro. Sí. Lo que yo estoy visualizando, lo que yo puedo percibir ahí adentro, son de esas casas antiguas. Yo soy del Valle del Cauca, entonces muy de la parte antioqueña, y lo que veo allá son muchas estructuras adentro como de corredores, de chambranas que llamamos allá, que son esas rejas de madera, y veo muchos espacios, muchas habitaciones, corredores, pero muchas mujeres igual en hacinamiento, o sea, con mucho hacinamiento de todas formas, y mucho dolor. La Junta General de Beneficencia de Cundinamarca decretó la creación en 1874 de la Casa de Locas, institución que funcionaba en el edificio El Divorcio, en lo que actualmente se conoce como Calle San Miguel, entre la calle 11 y Carrera Octava. Parece increíble que hace muchos años en este lugar la locura era una expresión de desesperación, un llamado a la atención, un reclamo de justicia. Algunos vecinos de las zonas señalan haber escuchado algunas expresiones de dolor. A una Semana Santa yo pasé, pero estoy hace como unos 10 años. Vine aquí a la iglesia a las cosas religiosas y era esa vez como las 11 de la noche, ya para la resurrección del Señor. Y yo pasaba y oí que se quejaban ahí en esa casa. Y se oyen unos quejidos y yo vine con una hermana. Me dijo, oye Eduardo, y a esta hora y en Semana Santa ahí se oye una mujer y nosotros quedamos mirando la casa.
En 1883 fueron trasladadas al edificio San Diego, actual Hotel Tequendama, donde convivían con enfermos varones. Posteriormente, en 1908, las locas fueron desalojadas y llevadas hasta el viejo polvorín El Acerrío, en la carrera sexta con calle séptima sur. Cuando el asilo funcionaba hacia el sur de Bogotá, en el barrio San Cristóbal, allí en este local llamado, digamos, del Acerrío, que creo que hoy funciona una institución de San Juan Eudes, está como por ese lado. Pero el asilo que yo historizo particularmente en este libro es el de Ninguna Parte. Okay. Este queda ubicado en la calle 12 con carrera quinta. Cerca del centro. En el centro, sí. Sí siento energía de personas, pero acá sí siento mucha persona con trastornos mentales bastante fuertes. Y no sé si es que en esta parte era como zona de, como mucha gente en espacios muy pequeñitos. Sí, como hacinamiento. Hacinamiento impresionante, y todo el tormento que puede generar una enfermedad mental. Y no sé de qué años era esto, pero este y el asilo de locas de allá de la Plaza de Bolívar son lugares donde sí siento y veo mucha praxis de esta medicina psiquiátrica que no es la de ahora. Las condiciones precarias que mantenía el asilo, descritas por Humberto Rosselli en su libro La historia de la psiquiatría en Colombia, muestra la evidente escasez de agua, comida, el mal estado de sus instalaciones y un constante hacinamiento, llegando a dormir hasta 3 en una sola cama, pues cada vez ingresaban más mujeres provenientes de varias regiones del país, como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Valle, entre otras. Lo que hizo que en 1937 las mujeres fueran desplazadas a la vieja casa de Ninguna Parte, donde permanecieron hasta la década de 1980, cuando finalmente fueron reubicadas en Cibaté. Actualmente la medicina ha evolucionado y estos procedimientos médicos inhumanos empleados en épocas anteriores fueron desestimados, y por el contrario la salud mental se puede abordar de otra manera eficazmente. Antes era algo completamente, digamos, abusivo e incluso creería yo que poco ético con los pacientes, y de ahí que todavía hay películas y programas de televisión en donde muestran a los pacientes psiquiátricos que son tratados de una manera casi que inhumana. Pero esto ha cambiado con el paso de los años y actualmente pues la psiquiatría es una especialidad más de la medicina, así que también tiene tratamientos que son muy adecuados e incluso empáticos con el paciente. Antiguamente se utilizaban tratamientos que eran dolorosos, como utilizar camisas de fuerza, amarrar a los pacientes, obviamente en contra de su voluntad y de la voluntad de los familiares. Se utilizaban los electrochoques sin sedación, porque actualmente existe la terapia electroconvulsiva pero bajo sedación. Antiguamente se utilizaba, por ejemplo, la insulina para los pacientes que de pronto estaban muy agresivos, para que tuvieran hipoglicemia y se calmaran de alguna forma, pero actualmente existen otro tipo de tratamientos, como por ejemplo los psicofármacos, que entiendo que a muchas personas les da temor, les da miedo, pero no deberíamos tener ese temor, ese miedo, porque los psicofármacos, pues la mayoría es que son muy seguros. Para Luz Alexandra, conocer la historia de estas enajenadas, sus sufrimientos, sus voces, fue motivo de inspiración para plasmar mediante su libro la lucha personal de estas mujeres y sus historias. Yo creo que hay un vínculo visceral, vital, diría, primero con el ser mujer. Y ese ser mujer también se conecta con mis ancestras, con mi madre, con mis abuelas, con mis bisabuelas, con las mujeres de mi familia que también han vivido pues violencias, ¿no? Que han vivido también en la historia de un país que eminentemente ha tenido una tradición de violencia política y demás, el tener que sufrirlo también en sus vidas, ¿no? Cuando empiezo a conectar desde ahí, porque yo creo que eso es vital cuando hacemos investigación, se vuelve algo personal. ¿Es acaso la locura un problema que solo afecta a unos pocos? ¿O por el contrario, todos en algún momento llegamos a sentir algún trastorno mental? Fíjate que es algo que también cuento en mi libro, Cómo convivir con las emociones, y es que muchas personas se imaginan que tener una enfermedad mental es algo pues que casi nunca se da,
Y al contrario, mira que casi el 80% de la población hemos sufrido de un trastorno mental. Y sobre todo, algo tan sencillo como yo qué sé, el insomnio. Fíjate, yo tuve un bebé y después de trasnochar casi 2 años, pues uno queda con el sueño alterado y uno a veces en ese momento requiere algo de ayuda, así sea sencilla. La mayoría de personas también han pasado por cuadros de ansiedad, ya sea porque no se sienten bien en su trabajo o porque van a presentar un examen y no sé, les da mucho miedo exponerse al público si es un examen oral. Es decir, es muy frecuente tener cuestiones de la mente y no por eso hay que llegar a estigmatizar y decir estás loca, estás loco. ¿Puede ser esta un reflejo de la sociedad o tal vez la excusa perfecta para tener un sitio conveniente para gente inconveniente? Lo cierto es que en medio de estos trazos históricos surge el lugar donde se atendieron a las primeras enfermas mentales de Bogotá y se instauraron las primitivas prácticas médicas que se convirtieron en la génesis de la psiquiatría en el país. Pero entonces, ¿realmente era la locura la única razón por la que encerraban en los asilos a estas mujeres? Tal vez, ¿sí estaban locas?